Buenas tardes para todos los colegas. Desde el Instituto de Derecho Registral y Colegios Privados del Paraguay les damos la bienvenida en una de nuestras charlas más de siesta, como estamos la mayoría acostumbrados. Hoy nos reúne la nueva resolución general 69 emitida por la Subsecretaría de Estado de Tributación. Y como costumbre para todos también, le pedimos al licenciado Francisco Sánchez, nuestro asesor del colegio, que nos pueda un poco dar una claridad en la interpretación de esta resolución. Estamos iniciando un poquitito retrasados por unos problemas técnicos y de luz, así que quiero un poco darle la bienvenida a Francisco y gracias como siempre por tu tiempo. Muy buenas tardes, gracias para todos. Buenas fiestas en realidad para todos. Disculpen la informalidad. Estoy haciendo ejercicio mientras hoy voy a dar la clase por dos motivos. Uno, estoy gordo, necesito ejercicio y estoy en operación verano 2025 porque para este verano no llego. Y número dos, y realmente más importante, me quedé sin luz. Entonces estoy desde el celular en el estacionamiento de mi oficina y esperando que me abran el portón para poder salir e ir a mi casa a ver si ahí sí hay luz. Genial. Muchísimas gracias, Francisco. Y a medida que vamos haciendo una lectura interpretativa, por decirlo rápida, vamos a ir compartiendo también la resolución 69. Nos está haciendo de apoyo técnico, como siempre, Edgar, muchas gracias. Entonces vamos a leer un poquitito, vamos a dejar a tu cargo, Francisco, qué es lo que el viceministro de Tributación resolvió por medio de esta disposición. Bueno, me van a disculpar, como les dije, por el problema técnico. Me gusta tener mi pizarra electrónica a mano, mis elementos. Ahora solamente tengo mi hermoso rostro y mi presencia y mis palabras para explicar. Y a Edgar, que nos ayuda y nos apoya exponiendo la resolución ahí. Bueno, necesito antes llegar a esta resolución, porque esta resolución 69 que salió hace 15 días, el día 5 creo que fue, lo que hace es aclarar puntos claroscuros de la reglamentación de la renta personal. ¿Dónde toca al escribano? Al escribano no le toca directamente su función en nada específico, pero sí en varias cosas, sobre todo en la función que el notario siempre tiene de asesor. Porque luego van al escribano, dice, quiero vender este inmueble, debe pagar un impuesto o el auto, lo que sea, y el escribano no me dijo, cuando no es función del escribano. Entonces, antes de entrar a hablar de esta resolución, necesito recordar un chiquitito, durante 5 minutos, cómo funciona hoy la renta personal. La renta personal está dividida en dos grupos. ¿Cuáles son estos dos grupos? Las rentas que tiene la persona física por los bienes que tiene, llámese inmuebles, tienes muebles, pueden ser CDA, no sé, las cosas que posee esa persona. Y por el otro lado, las rentas que genera la persona por el trabajo que realiza esa persona. Tienen dos reglas absolutamente distintas, completamente distintas y no se mezclan. Si bien ambas se llaman renta personal, en puridad, y si vemos así técnicamente, son dos impuestos absolutamente distintos uno del otro. Usamos el mismo nombre, pero son dos cosas distintas. En las cosas que tenemos y que nos pueden generar renta, hablamos en principio y número uno de la venta de esas cosas. Ahí es donde el escribano actúa como agente retentor en la venta de inmuebles. Si la persona es residente y si no es residente, no entra este impuesto. ¿Por qué no entra? Porque aquí entra otro impuesto a los no residentes. Este es el impuesto para los residentes. Para los no residentes es otro impuesto de otra cosa, que es el INR. Entonces, para ubicarnos geográficamente en nuestro cerebro, hablamos de las personas residentes en Paraguay, personas físicas, no personas jurídicas.
Eso es número uno para ubicarnos en este impuesto. Ubicado en este impuesto, persona física residente en Paraguay, separamos en dos cosas. Lo que tiene y le produce algún ingreso. Yo tengo una casa, me produce por la venta, o tengo una casa, me produce por el alquiler, o tengo un auto que lo vendo, o tengo, no sé, las cosas que yo vendo. O sea, las cosas que tengo y me generan un ingreso. Y por el otro lado, las rentas de mi trabajo. Yo trabajé como escribano, gané mis honorarios. Bueno, eso, honorarios y gastos, en este caso es lo mismo para el impuesto a la renta. Bueno, hecha esta aclaración, pasemos a la siguiente parte. Bueno, voy a separar, como les dije, impuesto a las cosas que tengo. Sobre esto va aclarando algunas cosas esta resolución. Algunas de las cosas nos interesa como notarios en nuestra función notarial y otras nos puede interesar como personas que somos contribuyentes de estos impuestos. Inclusive, hay aquí aclaraciones que van a afectar a las personas que deben pagar prestaciones alimentarias por los hijos menores y a las personas que reciben esa prestación. Entonces, esta resolución viene a aclarar claroscuros de la ley. Ahí veo que ya nos proyecta Edgar el artículo 2. Y aquí empieza la primera cosa, que no es, y vuelvo a decir, no es una cuestión que al notario le afecta en su función notarial del día a día, sino le afecta al notario en su función de asesor. Dice el artículo 2 de esta resolución que aclara algunos temas de la renta. Dice que en el caso de anticipo de herencia, ¿verdad? Entonces, cuando yo recibo el inmueble como anticipo de herencia de parte de mi papá, que ya me da en vida, el inmueble con o sin usufructo vitalicio, eso no interesa, yo ya recibo el inmueble, yo no voy a pagar renta personal. Bueno, ustedes saben, están las retenciones que ustedes cuando anticipo herencia ya no retienen. Hasta ahí ya manejaban esa información. Aquí aclara un poquitito. Bueno, pero ¿y cuándo va a pagar entonces este impuesto? Dice, la persona que recibió el inmueble va a pagar renta personal el día que venda el inmueble y lo convierta en efectivo. Básicamente, eso es lo que dice este artículo 2, que en el caso de anticipo de herencia, que comprende la cesión de bienes muebles registrables o no, ¿verdad? O de títulos, valores, dichos bienes estarán grabados por IRP, RGC dice, régimen de ganancias capital significa RGC, al momento de su enajenación, o sea, cuando yo vendí lo que recibí por herencia, ahí va a pagar la renta personal. Bueno, eso es un poquitito para que se entienda qué pasa con este tema. Cuando mi papá me dio a mí, debía pagar lo que ya sabemos, el 2,4%. Sin embargo, no pagó. Entonces, ¿qué hacemos con esto que no se pagó? Bueno, y esto que no se pagó, va a pagar cuando el hijo que recibió tenga que vender o venda y en ese momento tenga que ser. Un segundito, parece que volvió la luz por acá. ¿Me espera un minuto? Sí, me dicen aquí que volvió la luz. Así que ahora me voy a mi compu. Un segundito, arreglo las cosas. Bueno, aquí me volvió la luz la oficina, así que a mi escritorio. Para tratar de dar mejor este curso. Bueno, entonces, perdón, estaba diciendo, yo cuando que recibí, voy a pagar el día que yo vendo. Ahí me escuchan bien porque acá no suele haber tanta buena señal. Necesito un pequeño retorno de parte de ustedes. Sí, te escuchamos y yo quería hacerte en ese punto la consulta
¿cuál va a ser el mecanismo de control de la SED en esta situación? ¿Cómo va a saber Hacienda cuando yo vendo? Ok. La SED sabe a través del escribano. ¿Por qué? Porque el Sí. escribano, cuando hizo la venta inicial, perdón, cuando le pasó del papá al hijo, el escribano tuvo que intervenir y no retuvo. No hay problema. Hasta ahí no retuvo. Pero ¿qué pasa después? Cuando el hijo vuelva a vender a Pepito Pérez, ahí otra vez habrá un escribano. Y en ese caso, el escribano va a ser el que retenga. Entonces, ahí el escribano va a saber. Perdón, la SED va a saber. Ok. En ese momento. Bueno, ahí estoy entrando desde la computadora. Un minuto. Todavía parece que no se me ve ni se me escucha por ahí. Hola, hola, no sé si se me ve por aquí. Sí, yo te estoy escuchando. Bueno, voy a salir de la otra porque se me acopla el sonido a mí. Sí. Ahí ya estoy. Sí. Bueno. Entonces, bien, estoy viendo lo que dice acá. Ahora ya vamos siempre a seguir con nuestro secre de lujo. Entonces, el artículo 2 habla de eso. Bien. El artículo 3, Edgar, si podés ayudarnos a exponer. El artículo 3 dice que a efectos de determinación de la renta grabada por la renta personal, otra vez de ganancias de capital, ¿verdad? Van a ser las cuotas cobradas efectivamente en el ejercicio fiscal. Entonces, para la renta personal hay una reglamentación de Hacienda que dice que hay que facturar todos los meses, se cobre o no se cobre. Sin embargo, dice Hacienda, ok, para el IVA tu contador tiene que contabilizar el momento en que se facturó y debiste haber pagado. Vos el IVA vas a pagar por lo que debiste haber pagado de alquiler, pero la renta personal vas a pagar por lo que realmente cobraste de alquiler. Tu contador va a tener que separar en dos pedazos lo que cobraste y lo que debiste cobrar. Ese es un problema para los contadores, nada más para que ustedes sepan y puedan controlar que el trabajo se haga bien. O sea, si ustedes tienen alquileres que cobran, van a pagar y va a estar divorciado el IVA de la renta. El IVA va a pagar por un canal con un sistema y la renta por otro, y no necesariamente van a estar alcanzados uno y otro por igual. El siguiente artículo, el artículo 4, Edgar, habla de la sociedad conyugal. Bueno, en este artículo yo me tengo que decir que yo me digo, desdigo lo que dije, no dije, y digo lo que no dije y vuelvo a cambiar lo que les dije la vez pasada. Bueno, ¿se acuerdan que en algún momento yo les dije, cuando teníamos bienes de la sociedad conyugal con o sin separación de bienes, quién debía facturar, quién no debía facturar, qué podíamos facturar 50-50, etcétera? Que no importaba quién facturaba, que a veces podía facturar nomás la esposa o el esposo, el total, según la ley, todos son administradores. Bueno, muy bien. Contraorden, todo eso que les dije, no les dije. ¿Se acuerdan Men in Black? Que uno le ponía así la lucecita, ese plic, vos mirabas y desaparecía tu pensamiento. Bueno, eso mismo pasa hoy. Lo que sucede es que a partir de este 2020, realmente a partir de esta reglamentación, desde el 7 de noviembre de este año 2020, va a pagar el impuesto a la renta por las ventas, y a quién le debo hacer la boleta de retención es al titular del bien registrable. ¿Qué pasa con el titular bien registrable? Es aquella persona cuyo nombre está el inmueble. ¿Y qué sucede si está en condominio? Y a cada uno por su parte alícuota. Y si es 50-50, y a uno 50, al otro 50. 70-30, a uno 70, al otro 30. Y si está todo a nombre del esposo, pero no tiene separación de bienes, y le retengo 100% al esposo. Pero no, está a nombre de la esposa, pero es un bien ganancial. Y, ok, entonces a nombre de la esposa. Es el titular del bien registrable a quien debemos retener. Esto tiene mucho más efecto que solamente la retención del escribano. Tiene efecto
en el alquiler que se cobra, tiene efecto para muchas otras cosas. La retención es lo que yo les digo porque a ustedes como escribanos les interesa la retención. Pero en puridad este artículo es mucho más extenso. ¿Por qué? Porque anteriormente, en un momento dado, Hacienda había dicho, y acuérdense que yo siempre haciendo mis chistes de mal gusto, ya mi hija siempre se queja de mis malos chistes, yo decía, ¿y qué pasa si yo soy un machista empedernido, que yo nomás trabajo, mi esposa la dejo en la casa y digo, bueno, mi esposa tiene que quedarse ahí y si quiere más libertad, agrando la cocina, ¿verdad? Y soy de ese tipo de machistas. No importa, todo lo que yo gano, la mitad de ella, y eso lo sabemos. La mitad de ella porque la ley así lo establece. Sin embargo, en este momento la ley dice, ok, realmente le corresponde la mitad a la esposa, cuando no hay separación de bienes, todo muy lindo, pero a efectos tributarios, la persona que facturó el ingreso va a ser la que va a declarar como su ingreso la renta personal. No le vamos a hacer que a esa esposa, vuelvo a ser machista con lo que les digo, a esa esposa que estaba encerrada en la cocina, le vamos a aplicar alguna multa si por ahí no pagó el impuesto porque el esposo malvado le agarró y le trató de disminuir sus ingresos pasando la mitad a la esposa. No, el que facturó va a ser el que tenga que pagar el impuesto. Así es simple. A nosotros como notario solamente nos interesa que el titular del bien registrable va a ser al que va a facturar y al que le vamos a retener. Bueno, el artículo 5 habla de las utilidades que recibimos, ¿verdad? Básicamente dice lo mismo, dice las entidades, vos le vas a retener al que figura como accionista, al que figura como cuotapartista, sin importar si la persona está soltera, casada, viuda, divorciada, soltero reciclado o como le quieras llamar. El titular de la cuota de capital o titular de la acción es a quienes vas a retener. ¿Podemos pasar al artículo 6, por favor, Edgar? Bueno. También habla que las mutuales van a ser agentes de retención y van a retener el total del IRP. ¿Esto por qué? Porque las mutuales no pagan el llamado IDU. Entonces dicen, bueno, acá nomás aclaró porque en las leyes, en las reglamentaciones anteriores, solo se hablaban de las sociedades comerciales, las cooperativas, y se olvidaron de la palabra mutual. Entonces, aclaran nada más y le colocan a las mutuales básicamente en un criterio similar o igualado al criterio de las cooperativas. El artículo 7 sí me es más interesante para ustedes como notario. Y lo que dice el artículo 7, sobre todo, este inciso 1E que está ahí, habla de qué documentación hay que dar con la venta. Cuando vendemos el auto, vendemos la casa, vendemos cualquier cosa que nos dé ganancia de capital. Entonces dice que yo tengo que emitir la factura virtual o preimpresa. Ustedes como escribanos, si cobran alquiler, dan la factura preimpresa. Y muchas veces se encontrarán con que se vende una casa, por ejemplo. Y dice la persona, yo no tengo factura, pero vos sos contribuyente. Sí, pero yo soy solo contribuyente IRP. Yo soy director de Itaipú. Solamente tengo ingresos como contribuyente de IRP, pero no tengo IVA, porque no soy contribuyente del IVA. No tengo la otra factura, no tengo, no me interesa, no tengo, y no me podés pedir que yo facture porque no tengo factura. Mentira. Todas las personas que ya tienen renta personal pueden emitir lo que se llaman las facturas virtuales y deben emitir las facturas virtuales cuando vendan los inmuebles y cuando vendan los autos, que lo deben hacer en exenta. Ok, lo harán en exenta, pero deben emitir el comprobante. Se acordarán que el día, creo que era el 6 de enero o 7 de enero, en el Colegio de Escribanos tuvimos una pequeña situación, le voy a llamar así, donde estaba el mismo viceministro y sus asesores, que dijeron que ya no había que facturar. ¿Se acuerdan de aquello? No sé si está grabado, está levantado en la página web del colegio aquella charla. Yo estaba sentado en primera fila y casi me caí de espaldas, le salté, le dije, pero ¿cómo van a hacer eso? Donde dijeron que ya no era necesario facturar. El mismo viceministro y sus asesores nos dijeron a nosotros en el colegio de escribanos, delante de todo, grabado, transmitido por Facebook,
esa situación? Bueno, hoy, en el 5 de noviembre de este año, han revisado esa postura y efectivamente sí hay que facturar. Pero ¿a quién le sirve la factura? Al notario no, le sirve al comprador. El comprador va a ser el que deba pedir esa factura y está aquí la obligación de que hay que facturar. Me dicen, bueno, Aquí, sí, aquí están diciendo las colegas que sí, todas se acuerdan, era el lunes 6, sí. Está sí, por ahí grabado y está era. subido. Sí, Y es que fue sí. así, fue en un momento dado en que yo estaba en primera fila, me acuerdo porque después vi la grabación porque no podía creer, quería volver a escuchar y salté ahí diciendo, pero ¿qué pasa? ¿Qué están diciendo? Esto está mal, dije. Y ahí dijeron que no hacía falta y que podía firmar autofactura nomás. Pero si es contribuyente, ¿cómo va a firmar autofactura? Sí, igual puede, dijeron. En ese momento, en esa situación. Bueno, y Bueno, ahora aclaran con este artículo 7. exacto. Nos cambian esto y dice que hay que emitir el comprobante de venta y no interesa que sea solamente contribuyente de IRP, ¿verdad? Por el alquiler o subalquiler de inmuebles, por las regalías recibidas del exterior, por las enajenaciones de bienes muebles, fíjense que en el C dice muebles, no dice inmuebles, pero inmuebles se entiende en el último. O sea, para las ventas de autos tienen que facturar, ¿verdad? Luego dice rescate total o parcial de acciones o cuotas parte de entidades residentes constituidas en el país. Bueno, eso a ustedes casi no les toca, pues es la disminución de capital. También habrá que facturar la reducción de capital en exenta, pero habrá que facturar. Eso les digo porque tangencialmente les va a tocar a ustedes como escribanos. En realidad no les debería tocar, pero como asesores no así. Y dice monto total percibido en cualquier concepto no señalado precedentemente. Entonces, eso también nos va a ocurrir en cualquier otro concepto y ahí entran los inmuebles. Luego habla comprobantes de retención. Aquí entramos siempre. El comprador quiere que el comprobante de retención salga a su nombre. Primero, ¿para qué? No sé para qué quiere. Pero bueno, dice que el comprobante de retención también hay que emitir. Acá simplemente aclaró algo que ya sabíamos, no hay nada nuevo por la enajenación de inmuebles y habla que es por el numeral 6, artículo 57 de la ley, artículos 20 y 47 del anexo al decreto y la resolución 42-2020 de la cual ya hemos hablado en algunas veces pasadas. Luego habla de los dividendos no alcanzados por el IDU, que a usted como escribano no les alcanza, percepción de excedentes de cooperativas y mutuales, acá agregaron la palabra mutuales que antes se habían olvidado, utilidades, regalías y percepción de dinero en juegos de azar que a ustedes casi no les interesa, salvo que sean, por ejemplo, los escribanos de gambling cuando le entregan la plata. Bueno. Y luego, y esto sí un poquito más les puede interesar a cada uno en su función personal, que deben guardar los cupones o extractos de entidades bancarias, financieras, cooperativas y mutuales por los intereses que ustedes tengan como ingreso a esas entidades. ¿Por qué? Porque si no guardan eso, no les dan a su contador y tienen algún interés que ganaron, van a pagar renta personal por eso. Si les dan esto, depende cómo registre el contador, entonces no van a pagar eso, ¿verdad? Y una aclaración especial que me encanta, dice, en los casos de incisos B, C, D y E del numeral 1, que es por la venta de los bienes de renta, y bueno, lo que me interesa acá a ustedes, venta de bienes muebles, que es el C, y el último, que el E, que habla de por los inmuebles, dice, estos ingresos no deben ser consignados en la declaración jurada del IVA, dice. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo facturo la venta del inmueble o la venta de mi auto. ¿Va a estar en exento? Ok, va a estar en exento. Pero mi contador, a la hora de hacer la declaración jurada del 120, tiene que pasar de largo o casi, digamos, arrancar esa factura del talonario como que no existió. No hay que declarar en nuestra declaración jurada mensual. ¿Y de qué sirve entonces? Y sirve como ingreso o gasto, perdón, para renta personal del comprador, para que el comprador pueda deducir eventualmente, y sirve para la de automotores, por la venta de autos, y para que el escribano, no sé, acá no dice que el escribano debe pedir la copia de esta factura, pero que el escribano se cercioró que se facturó. Ahora, como el escribano hizo la retención de pago único definitivo del inmueble, ya no hay nada más que hacer tributariamente con ese documento.
Se factura y se deja ahí y ya está. Me van a decir, y el escribano debe pedir, y no dice acá que debe pedir. Y debe guardar su protocolo, y no dice que debe guardar su protocolo. Pero yo sí guardo, y me parece excelente, escribano, si vos estás pidiendo y guardando. Te felicito, me gusta, porque da más seriedad a tu trabajo y se nota que hiciste tu trabajo de contralor. Me dice otro, pero yo no pido y no he pedido. Y no te preocupes, la ley nos dice que tenés que hacerlo. Así que nadie te puede castigar por no haberlo hecho antes. Bien, y aquí entra la siguiente cosa, que otra vez, como les dije, esta resolución no habla de todo lo que el escribano tenga que hacer o no hacer. No es para el escribano, pero sí le afecta. Dice que cuando una persona superó el ingreso grabado, ¿verdad? Tiene que inscribirse a la renta personal. ¿Y cuál es el ingreso grabado? Toda venta que supera 20 millones. En este caso de rentas de ganancias de capital. Acuérdense que dividimos en dos, rentas del trabajo y rentas de ganancia de capital. Por rentas de ganancia de capital, que no es renta del trabajo, por renta del trabajo tiene un límite de 80 millones, rentas de capital es de 20. Si yo vendí mi auto, mi celular, un arma, mueble, lo que haya sido, por 20 millones o más, me debo inscribir en Hacienda dentro de los 30 días siguientes. Pero por los otros bienes, yo no tengo RUC y hoy vendo mi auto. ¿Vendí mi auto por cuánto? Por 35 millones. Usted como escribano no le pide ni la factura porque no era contribuyente. Pero esa persona que vendió su auto y cobró más de 20 millones, tiene 30 días hábiles para ir a Hacienda y tener su RUC por el régimen ganancias de capital. Entonces, tienen ya que inscribirse. ¿Por qué? Porque si supera 20 millones, tienen que inscribirse. ¿Pero va a pagar algo? No, no va a pagar nada. Ya debe estar inscrito nomás. Tiene que registrarse ante Hacienda. No es obligación de ustedes que hoy están haciendo esa escritura. Es obligación de su requirente, que tiene 30 días después de la escritura para inscribirse. No hay nada que ustedes como escribanos tengan que hacer. Pero por ahí vamos a suponer que yo soy el escribano de Ana Gaona, que no es contribuyente y vende hoy un auto por 30 millones, dentro de 2 meses vende otro auto por 35 millones y al quinto mes vende uno por 100 millones, que muchos autos tiene Ana Gaona. Me encanta que tenga tantos autos, no sé qué hace con ellos, pero entonces vende eso. Para el segundo auto tenía que haber tenido RUC. Dice, y mi responsabilidad como escribano, acá no habla que el escribano va a tener esa responsabilidad. Inclusive nos dice qué código de actividad va a tener. No, acá no le estableció una obligación al escribano. Pero ustedes como escribanos le van a advertir a su requirente, mira, vendiste tu auto por más de 20 millones o vendiste, no sé, lo que haya sido, muebles, no sé. Tenés que inscribirte en Hacienda, tenés que buscarte un contador y te escriban en Hacienda y presentar tu declaración jurada por 2 años. ¿Qué es lo que nos dice el siguiente artículo? Si podemos pasar, Edgar, por favor. En el siguiente artículo dice que va a tener que mantener eso y deberá ir presentando aunque sea sin movimiento. Luego en el artículo 10 me dice, ok, después de 2 años voy a poder a través del contador pedir que me saquen de ahí. Sáquenme la obligación. Sí, si yo tenía un solo auto y es lo único que vendí, me debo inscribir. Debo permanecer en la obligación por 2 años y al tercero puedo salir de esa obligación. En el artículo 8 establece inclusive hasta qué código de obligación hay que poner. Está clarísimo, pero es una tarea más que nada para los contadores. Bueno, y ahí empezamos y ven al final de lo que se estaba haciendo. Un ratito a la página anterior, Edgar, puede ser. Dice rentas derivadas de la prestación de servicios personales. Acuérdense que dijimos las rentas de capital, que es lo que estamos hablando, y ahora rentas del servicio carácter personal. 2 impuestos distintos con un mismo nombre que se llama renta personal. Ahora sí podemos ver, Edgar, el artículo 11 un poco más abajo. Bueno. Y dice que el primer ejercicio fiscal es desde el día que alcancé por primera vez en mi vida 80 millones hasta el 31 de diciembre de ese año. Y a partir de ahí va desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Pero el primer ejercicio, si yo nunca tuve antes ingresos que llegaran a 80 millones, es desde el día siguiente del que llegué hasta el 31 de diciembre de ese año. Eso es lo que nos dice básicamente acá.
el artículo 12 nos habla de las rentas en especie. La renta en especie es muy popular no tanto en la capital, más bien en el interior, cuando trabaja la persona y además de eso tiene una vivienda y se le da un estipendio, tiene agua, luz, teléfono pagado, o se le da provistas. Hay en estancias, por ejemplo, en el Chaco, que la gente va a trabajar, trabajan 3 semanas seguidas, no vienen ni a sus casas porque es muy lejos, entonces le dan la casa, comida, todo. Eso forma parte del salario y hay que cuantificar y sumar al ingreso. Dice, ¿y yo como escribano qué tengo que ver en esto? Y no, nada, vos nada. Les cuento nomás qué es lo que dice. Es para ese tipo de ingresos que suelen ocurrir. Bueno, el artículo 13. Este sí es más interesante, pero ustedes como contribuyentes, no ustedes como escribanos. En la función notarial ese artículo no les va a afectar. Acá dice que son egresos deducibles del IRP, régimen de servicios personales, ¿verdad? Los que hacemos a favor del familiar a cargo, ¿verdad? Y tenemos que informar eso en nuestra declaración jurada cada año a Hacienda. ¿Quién es el personal a cargo nuestro? Bueno, primeramente el cónyuge. Acuérdense que el año pasado, antepasado, habíamos hablado que a mí no me importaba a nombre de quién estaba la factura. Si vos tenías a tu nombre y tu marido o tu esposa necesitaba la factura, le podías pasar libremente. Y se pasaban las facturas de gastos libremente entre ellos. Bueno, ya no más este año. Este año podés usar, y voy a ser siempre el machista, yo nomás soy el hombre que trabaja, mi esposa está en la cocina encerrada sin poder salir de ahí. Y nos casamos y ella de blanco para hacer juego con la ladera, lavarropa, etc. Así de machista. Bueno, en ese machismo, el hombre trabaja, la mujer no. Si la mujer no tiene ingresos y no está en la renta personal, las facturas de la esposa puede usar el marido. Pero si la mujer también trabaja y llega a renta personal, en ese caso ya no le sirve cruzarse las facturas. Las facturas del hombre es de él y de la mujer es de ella. ¿Por qué? Porque cada uno paga por separado. Esto va de la mano con el artículo anterior que habíamos visto, el número 2 o el 3 era. Este va separado, cada uno por su cuenta. Bueno, ahora, de los hijos menores no hay problema. Y los demás familiares, porque ¿qué pasa en los demás familiares? Pueden entrar los padres, suegros, abuelos, hermanos. Todos esos pueden entrar como familiar a cargo bajo ciertas circunstancias que el Código Civil establece. Ustedes saben muy bien, familia y persona, dieron mucho de eso, así que no les voy a repetir. Pero dice, le pone una condición. Ninguno de ellos puede ganar más de 30 millones en el año. No deben tener rentas grabadas por el IVA, o sea, tienen que ser casi homeless, o sea, sin ingresos interesantes. Si yo, los gastos de mi mamá yo puedo utilizar, pero si mi mamá gana más de 30 millones en el año, ella, por su lado, ya sus gastos a mí no me sirven. Eso básicamente dice. Esto incluye a los hermanos e incluso los cuñados, alhaja, que por ello le estoy manteniendo. Eso más que nada, ¿cómo? ¿Puedes seguir el artículo 14, por favor, Edgar? Bueno. Ahora tenemos, ¿hay menores de edad que pueden percibir rentas superiores al mínimo? Sí hay. De hecho, yo les conté varias veces en charlas que yo conocí al más joven que he conocido, 2 años de edad y tenía una estancia con, no me acuerdo, 1.500 cabezas de ganado. Que el abuelo ya le puso su nombre, ya donó, y el abuelo se autoasignó un salario de 1 millón al mes. Él le regaló el inmueble, los animales, él se autoasignó un salario de 1 millón al mes y él mantenía todos los animales. Ni un solo gasto tenía el nieto este. Bueno, de esos casos hay. Entonces, dice, y bueno, ¿y quién es responsable? Directamente dice, todo el ingreso, toda la renta personal, todo va a manejar el padre o tutor. El niño menor de edad que Hacienda le llegó a dar RUC. Yo les comento, un caso de un niño de 2 años con RUC tenía. Ganadero, actividad ganadera con 2 años de edad. Ni sabía hablar y ya era propietario y tenía RUC. Bueno, en este caso dice Hacienda, bueno, la verdad que metimos un poco la pata, eso no estaba muy bien. El padre o tutor, bajo su nombre, él va a declarar como su ingreso sus gastos. La rendición de como administrador de los bienes del hijo menor
se los verá ante un juez, como dice el Código Civil, el Código de la Niñez. Pero en este caso, él va a ser el que va a tributar, ¿verdad? El que tenga la patria potestad. Básicamente eso. Luego, asistencia alimentaria o prestación alimentaria, artículo 15. Bueno, este es un tema un poco argel. No me gusta cómo se reglamentó, pero es lo que está. Me toca nada más explicarles. Dice que si yo estoy divorciado y tengo que dar una prestación alimentaria por mis hijas, sea esto por un acuerdo privado homologado, sea por una sentencia judicial, sea por lo que sea, se va a considerar que legalmente esas personas están a mi cargo. Bueno, hasta aquí es muy lógico. Hasta hay una sentencia judicial que me obliga a pagar. Perfecto, ¿verdad? Y dice que si yo debo pagar la prestación alimentaria, ese gasto de prestación alimentaria que figura en la sentencia y que yo deposité en Banco de Fomento, ¿verdad? Eso es un gasto para mí porque yo pagué. Hasta ahí también tiene lógica. ¿Por qué? Porque yo pago, pero la mamá es la que tiene las facturas cuando paga agua, luz, teléfono, comida, lo que sea, la ropa, lo que sea. Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿yo qué documentaciones tengo? Si a mí no me dan las documentaciones, esas las ropas y eso que compró. Bueno, yo voy a tener la boleta de depósito y la sentencia judicial y por eso está bien. Dice, entonces, en este caso, la documentación suficiente que acredite el egreso será la sentencia definitiva o el acuerdo privado entre organismos. Hasta vamos bien. O ante un escribano público. Sabemos que muchos de los acuerdos se hacen ante escribanos. Muy bien. Entonces, eso ahí. Pero, para la persona que reciba, ahora ya cambio, yo pagué, ahora mi ex esposa es la que recibe. Bueno, para ella no es un ingreso grabado. En su declaración jurada va a tener que poner el monto que yo pagué, pero no va a ser un ingreso grabado, ¿verdad? Pero así como no es un ingreso grabado, ¿verdad? Y puede pasar por favor a la siguiente parte del artículo 15, Edgar. Así como no es un ingreso grabado, todos los gastos que haga la mamá que recibió con ese dinero no son gastos que pueda darle al contador para que deduzca. O sea, y dice bien, los gastos vinculados al importe referido, tales como matriculación, cuotas, vestimenta, alimentación, medicamentos, no van a ser gastos deducibles. Aquí se vuelve un inconveniente contable para la persona que recibe prestaciones alimentarias. Con un gran tema. Si no registran bien sus contadores, un buen día pueden tener en una eventual pelea con sus ex, el que pagó va a tener la sartén por el mango y puede llegar a decir, vos hiciste evasión tributaria. Y puede tener razón. Luego dice, solo por aclarar nuevamente, que cuando yo recibo cualquier subsidio de enfermedad, escolaridad, familiar, matrimonio, maternidad, esto que pagan las cooperativas y otros entes, todo eso es ingreso grabado de renta personal. ¿Por qué? Porque decía, pero si yo recibo esto, esto no es mi salario. No, no, no. Acá dice, sí, eso va a pagar. El artículo 17 habla de esparcimiento en el país. Ok, el esparcimiento en el país todo se puede hacer, pero habla nomás aquí ya qué es esparcimiento. ¿Puedes subir un poco más, por favor, Edgar? El 17, no, para ver el 17 mejor, sí. Habla que es todas las actividades deportivas, culturales, recreativas, creación artística y manual, relajación, meditación y hasta el masaje, turismo, incluido hotelería y obtención y manutención de mascotas. Todo eso es esparcimiento. A todas esas cosas es esparcimiento. Yo la verdad que no veo mucho que salga o que otro tipo de esparcimiento pueda tener fuera del listado este. En todo caso, ya que estamos en línea, le pueden escribir ahí y me cuenta Ana qué es lo que encuentre o que le cuenten ahí en el Facebook. Pero yo creo que básicamente cubrió todas las grandes necesidades de esparcimiento. Luego tenemos egresos de movilidad. Dice que todo lo que es movilidad es gasto deducible de la renta. Las pólizas de seguro también,
pero son las pagadas, no la factura total. Yo tengo la factura, pero todavía no pagué. Bueno, lo pagado nada más. Podemos ver el artículo 20 de Edgar Porfis. ¿Verdad? La medicina prepaga dice que van a ser, ¿verdad? Siempre que tengamos el comprobante de venta. O sea, lo que pagué por la medicina prepaga. Y aquí un pequeño detalle. Si en mi seguro médico estoy yo, mi cónyuge y mis hijos, no puedo más usar para el IVA, pero sí puedo usar para la renta personal completo. IVA no, renta sí. Bueno, artículo 21. Este otra vez sí toca un poco más al notario. Ustedes saben, y hablamos en otros cursos, que con la nueva ley podemos comprar un inmueble, podemos comprar todo lo que querramos, ¿verdad? Eso la ley no me prohíbe comprar, pero puedo meter para renta personal un inmueble cada 5 años y un vehículo cada 3 años para renta personal. Entonces, ¿qué me dice acá? Que yo puedo poner como un egreso personal la compra del inmueble, ¿verdad? Aquel que se encuentre registrado en la DGRP a nombre del contribuyente. Bueno, aquí ya morimos con el famoso escribano, yo compro este inmueble, pongo a nombre de mi hijo, pero quiero que la factura salga a mi nombre. Ok, perfecto, podés hacer. No te va a servir de nada. ¿Por qué? Porque si la factura de venta del inmueble y el título de propiedad no están dados a la misma persona, Hacienda no te acepta ese gasto. Dice, pero no está prohibido. No, no está prohibido, puedes hacer. Libre, hacerlo como quieras, pero yo no te voy a aceptar como gasto. Podés decir, no, pero yo compré para mi hijo, pongo el nombre de mi hijo y comprar para tu hijo, no hay ningún problema. Hace nomás, hace adelante, be my guest, te dice Hacienda. Pero no te voy a reconocer para Hacienda, para renta. ¿Verdad? Y lo otro que ahí le da un poquitito al escribano dice, y en caso que la adquisición de inmueble sea de un particular o se encuentre sujeta al cumplimiento de un plazo o condición, dice, te voy a transferir el día que me pagues la última cuota. Su identificación debe constar en un contrato privado con certificación de firma por escribano público, dice, y su deducibilidad estará sujeta a los pagos efectivamente realizados. Esto es que si yo le compré a Ana Gaona un inmueble y ella me dijo, no te voy a transferir hasta que me pagues la última cuota, y yo le acepto esa condición y le estoy pagando una cuota mensual de 10 millones, solo los pagos mensuales de los que tenga recibo yo voy a poder utilizar como un gasto de ese inmueble. Solamente eso puedo usar. Cuando se haga el título o realmente antes con el contrato privado se me pudo retener el famoso 2,4. Muy bien la retención. Pero yo, aunque se haya pagado el 2,4, no puedo utilizar como gasto salvo las cuotas que efectivamente pagué. Y además ya no contratos firmados comunes y silvestres, solo contratos firmados ante escribano público con certificación de firma, obviamente. Bueno. El inmueble destinado a vivienda. Este es otro tema antielusión, esta reglamentación dice. Por vivienda se entiende el lugar de donde el contribuyente tiene establecido el asiento principal de su residencia, en la cual afirma en forma permanente con el núcleo principal de su familia, el cual compone el contribuyente, su cónyuge y a falta de este último, sus hijos o hermanos menores de edad. ¿Verdad? No constituye inmueble destinado a vivienda del contribuyente aquel que se haya adquirido para vivienda de sus familiares a cargo. Entonces, ok, yo puedo comprarme 1, 3, 5, 10 inmuebles, no hay problema. Pero donde yo vivo es mi inmueble vivienda y todos los demás son inmuebles de inversión. Por lo tanto, ya no van a ser deducibles esos gastos en la renta personal. Yo tengo 5 hijas y tengo mi casa y compro 5 departamentos para que vivan toditas al lado mío. Aleluya, excelente padre, pero las 5 casas de mis 5 hijas no sirven para renta personal porque no es donde yo vivo, es donde yo vivo que sirve, no las demás. Entonces, todas las demás ya no sirven para la renta personal. Y además, ahora me compré una casa en Summer, ya que no puedo viajar a Miami, Cancún, Belice y todos estos sitios este verano 2020, el verano COVID 2020, me compro una casa en Summer. Esa no es mi vivienda, no me sirve
puedo comprarme una y 10 casas ensamble, no me sirven para renta personal, ninguna de ellas. Este impuesto se volvió recaudador. El año pasado me compraba una casa ensamble deducida de renta. Este año me compro la casa ensamble, no me sirve para renta. El año pasado me compraba un jet ski para andar en el lago en el verano, perfecto para renta. Este año me compro, no sirve para la renta. Muchas cosas cambiaron este año, por lo tanto, muchos van a recibir hermosas sorpresas en su liquidación de renta personal. Marzo va a ser un hermoso mes donde todos estaremos llorando por todo el impuesto que deberemos pagar. Bueno, artículo 23. Unificación de varios inmuebles destinados a vivienda. Y es un solo inmueble cuando tengo varios unificados siempre que sean colindantes. Ok, yo no sé si puedo unificar mi casa Asunción con mi casa Encarnación con la otra que tengo en Ciudad del Este. Yo creo que no podemos unificar en una sola cuenta catastral, ¿verdad que no? Ustedes me dirán como escribano si es posible. Yo creo que no. Pero si tengo colindantes, puedo llegar a hacer algún tipo de unificación de finca y tener un solo inmueble. Y a mí me dice que solo un inmueble me permite. Entonces voy a estar casi obligado a hacer la unificación de esos inmuebles para poder deducir los gastos de ese inmueble como mi inmueble donde resido, ¿verdad? Entonces, al momento de la venta, si está unificado, va a tener ventaja. En la propiedad horizontal, dice también que se puede unificar. Yo puedo unificar inmuebles de propiedad horizontal, dice. Siempre que sea accesorio al mismo, en el mismo predio. Y bueno, y aquí tenemos mi departamento que está en el penthouse con el departamento del penthouse con la cochera que tengo abajo. Bueno, eso se considera un inmueble porque está sometido al régimen de propiedad horizontal. Básicamente dice esto. ¿Tienen dos cuentas catastrales distintas? Sí. ¿Se pueden vender por separado? Sí. Pero Hacienda va a tomar un solo inmueble. Porque obvio, vos tenés tu cochera que es de ese inmueble donde vivís. Eso sí. Artículo 25. Dice que los egresos de construcción, remodelación, refacción de inmuebles van a ser deducibles como egreso personal en el ejercicio que se hayan hecho y siempre que cumpla el artículo 66 de la ley. Este es el que habla de un inmueble cada 5 años. De eso. Dice el artículo 26 que ya no voy a poder deducir. No voy a poder deducir cualquier erogación en el exterior por esparcimiento, turismo o lo que sea. Lo que yo pago en el exterior, no. Pero si pago localmente a la agencia de turismo, sí. ¿Verdad? Erogaciones o los pagos que realice a entidades de bien público o de beneficencia en cumplimiento de sanciones administrativas, civiles o penales. Me conducí borracho, me agarró el fiscal, el juez me impone, bueno, te vas a ir a pintar 2 escuelas y vas a regalar 5 acondicionadores de aire. Ok, salgo con eso. Todos esos gastos no van a servir para renta personal. Si ya utilicé, por ejemplo, el IVA de mi celular, la factura de mi celular trae IVA, utilizo el IVA, ese IVA no puedo volver a utilizar en renta personal. Hay mucha gente muy pilla que ha estado utilizando eso. Eso me hace acordar una cosa. Automotores, atiendan lo que están haciendo sus contadores. Cuando yo hago la liquidación de automotores, sale un valor X, voy a decir 800.000 guaraníes, que luego salen dos facturas. Una sale de Consorcio Automotor, que tiene un número de factura, otra sale de Benito Rogio, que coincide con ese pago que hice en la corte. Bueno, hay gente que está haciendo mal y mete la factura de Consorcio, la factura de Benito Rogio y además mete la liquidación como un gasto, que en realidad es todo lo mismo. Están duplicando sus egresos. Ojo, si ya usé en uno, no puedo usar en otro. Y bueno, la amortización de capital. El capital, cuando yo recibo un préstamo de 100 millones, los 100 millones no es mi ingreso y el pagar esos 100 millones, el capital, no digo los intereses. El interés sí puedo deducir, pero capital no. Bueno, el artículo 27 me habla de la documentación para contribuyentes de la renta personal. Dice que para los ingresos, los comprobantes de la liquidación de salario es mi comprobante de ingreso, documentos que respaldan las rentas convenientes al régimen de incentivos de retiro estabilizado a funcionarios públicos, también se le da
una liquidación, una resolución también. Documento que respalda la liquidación de viático por la porción que no se rinda cuenta. Cuando a mí me da el colegio escribano, toma 500.000 guaraníes y con este tenés que irte a Villarrica, Encarnación, Ciudad del Este, Pedro Juan y volvés y dame vuelto. Entonces, si no le traje los documentos, entonces esa planilla rendición es también un documento de ingreso. ¿Sí? Luego, todas las facturas preimpresas, virtuales, emitidas por el Tesacao o el Marangatú, todas las facturas electrónicas, o sea, todas las facturas son documentos de ingresos. Las que yo emito. Y como egresos me permiten las boletas de Resimple, que emiten ciertos contribuyentes, acuérdense, el Resimple para, no sé, la chipa, el remedio yuyo, esas cosas. Las facturas preimpresas, las que recibí de alguna otra cosa. ¿Podemos seguir, Edgar, porfis? Un poco más abajo. Las autofacturas, cuando corresponda, deberíamos hacer una clase solamente de uso de autofacturas, que tienen muchos cambios de cómo era. Comprobante de ingresos de entes públicos, extracto de cuentas del empleador, o sea, si yo como gasto, yo tengo mi gente, la planilla de IPS, ese es mi comprobante de gasto, ¿verdad? Comprobante de ingresos de entidades públicas, ese por ejemplo también interesante, perdón, ahí me pasé. Mucha gente dice, vende la municipalidad un inmueble, ¿debe facturar? Sí, debe facturar. Pero ente público, sí, ente público, pero igual debe facturar. ¿Por qué debe facturar? Y porque tiene que emitir un comprobante de ingreso, que el dinero entró a la municipalidad, no basta la resolución de la Junta. Tiene que facturar. Pero sin IVA, nadie dijo debiera tener IVA, pero debe facturar. Las boletas de venta, entrada a espectáculos públicos, pasajes aéreos, tickets, boletos de transporte público, etc. Todo eso sirve, ¿verdad? Más vale. Viene Luis Miguel, me obligan a llevarle a verle a Luis Miguel y que después no me sirva esa entrada de Luis Miguel como un gasto legal. Bueno. Extractos de tarjetas de crédito o débito emitidas por entidades radicadas en el país, bueno, o comprobantes de transferencia o giros bancarios u otros medios fehacientes de pagos realizados en el exterior, también todo eso sirve. Ojo, los extractos sirven parcialmente, porque hay extractos que son también facturas al mismo tiempo y sirven por los gastos que el banco me cobró. Llámese el gasto de de intereses o lo que sea que me cobró el banco o cuota de mantenimiento, pero puede ser también que sea por otras cosas. Perdón, lo que no va a ser es por los gastos. Me voy a comer al restaurante, me voy al súper, lo que sea, y ese gasto debe tener su factura original. No puede ser la factura o sea, el extracto bancario no me va a servir como un gasto, el comprobante de gasto para eso. Bueno, los recibos de donaciones, cuando debo donar, el despacho de importación, es un documento, documentos señalados en el artículo 15, ya vimos que son todos los gastos estos por los hijos menores, extracto a cuenta emitido por las entidades públicas, un segundito, calma, cortando mi teléfono, etcétera. Bueno, y luego ya me habla simplemente el resto de la resolución, cómo tengo que hacer la declaración jurada y pagar el impuesto. Esto ya es meramente contable, artículo 28. Puede seguir, Edgar, por favor, ya estamos cerquita al final. Nos queda una página nomás de esto. Dice cuándo debo dejar de presentar. La mejor forma de salir de este impuesto es fallecer. El impuesto no le va a los muertos. Así que esa es una forma de salirse el impuesto, trasladarme en forma definitiva al exterior y las otras formas que ya estuvimos hablando que después de 2 años de no haber tenido esto. Habla los agentes de retención, que el contribuyente de este régimen que preste servicios personales independientes debe actuar como agente de retención del INR. Por ejemplo, ustedes como escribanos contratan a un asesor que viene de Corea para que les ponga un software de administración de estudio notarial y viene este coreano, le instala el software, ustedes tienen que retenerle el INR de ese servicio. O sea, todos los contribuyentes del país, no es el notario, todos los contribuyentes del país
tenemos que ser agentes de retención de este impuesto cuando pagamos a los extranjeros que hacen servicio para nosotros. Bueno, luego habla que el aguinaldo no es un ingreso grabado por el impuesto. ¿Podemos seguir, por favor? Habla de ciertos registros obligatorios que deben tener, eso sus contadores tienen que hacer, libro de ingresos y egresos, está en una RG, que es la RG 55 también de este año, que hay que conservar la documentación por 5 años, ya sabemos. Nos permite usar medios electrónicos, que ya sabemos, usamos el Excel, usamos el Marangatú, informamos. Este artículo 35 es muy interesante, porque es así suavecito, pero dijo algo, nos dio un AKPT. Dice que a los organismos de la administración tributaria, distintos contribuyentes deben informar a la administración tributaria los ingresos o las cosas que fueron pagadas a cierta gente. Encontrarán muchas veces gente que dice, yo no tengo renta personal, saca un certificado y sí, había sido que tenía, y él no sabía, y encima está bloqueado por incumplido. Hacienda nos pide a muchos, yo tengo muchos clientes, que en febrero de cada año tenemos que presentar unas planillas con todas las facturas que hemos pagado de personas físicas. Entonces, Hacienda junta eso y yo tengo el escribano Pepito, a mí me facturó 20 millones, a Mengano 10, a Sultano 15, a Mengano otros 10, así. Y Hacienda, en un super sistema que tiene, suma todo eso y dije, Pepito tenía que tener renta personal desde tal mes porque se informa factura por factura y no se inscribió y plum, le inscriben de oficio. La persona se creyó muy pilla diciendo Hacienda no me controla, igual nomás Hacienda ya le metió en la renta y encima con multa, moras, etcétera, y le sale 10 veces más caro que haber hecho bien al inicio. Pásame nomás al siguiente, porfis. Bueno, ahí hablan de sí, los contribuyentes, ahí da todo el listado quienes van a hacer. Dice, no se toman en cuenta para el cálculo del cálculo de las remuneraciones, retenciones contribuyentes. Seguí nomás. Acá simplemente es regla para los contadores, cómo vamos a preparar ese informe que Hacienda mete en un super sistema y ya hace. El 36 dice cómo lo vamos a presentar. El 37 habla de que Hacienda dice, ok, todo lo que yo detecte le voy a escribir nomás directo. Pasemos. Y luego dice transitoria, ¿verdad? Que ahí habla de la resolución 55 que dije el 2020, que ese es el formato de este año, pero Hacienda nos va a cambiar, ya nos avisa aquí que nos va a cambiar el próximo año. Ya les anticipo, el próximo año va a ser un poquitito sufrido porque nos van a cambiar el sistema informático con el cual debemos trabajar. Todo lo que hacemos este año puede y será cambiado por Hacienda, ¿verdad? Francisco. Sí. Licenciado Francisco, en relación a... Francisco ya nomás vamos es licenciado. Ya vamos cerrando con nuestro tema hoy por el tiempo también. ¿No puede ser? Agua. Aclarando lo que de repente nos puede esta resolución alcanzar directamente en nuestra actividad profesional, entonces es que las facturas sí o sí al titular registral por las retenciones. Sí Tenemos mismo. que reclamar. Del bien mueble o inmueble que sea. Del bien mueble, exactamente. Pero acuérdate que estamos hablando de renta personal y el escribano no hace retención por los bienes muebles. Eso sí, para automotores nos piden la factura y acá dice que tiene que emitir factura. Cuando la persona diga, yo no debo emitir, mira, lee la RG 69, en la RG 69 está que sí debes emitir. Ok, Aclaro perfecto. eso. Y en relación a estas facturas que dice esta resolución por estas rentas y ganancias de capital en las sesiones. Todavía no tenemos ninguna disposición nueva de la subsecretaría que nosotros tengamos que presentar en el caso de las sesiones, de repente, que hacemos en sociedades. No. Explícame, me perdí un poquitito. A ver, porque nosotros no facturamos, entre ellos sí se deberían de facturar, ¿verdad? Sí. Nosotros elevamos a escritura.
en la sesión de cuotas, por ejemplo. Ah, sí, sí, O no, no, ya no, no, las no, ventas, no, en no, las no, 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 ventas no, no, de no. El acciones. escribano no retiene nada. Ahora, Ok, ellos se tienen que facturar mutuamente, sí, pero no hay ningún tipo de retención por parte del notario, ni exigencia que se guarde copia en el protocolo. No dice eso acá. perfecto. Tampoco hay una disposición que le faculte hoy a la Dirección de Abogacía del Tesoro como para reclamar, acompañar esos documentos a nuestra escritura. No. A las escrituras, no. No dice esta resolución. Tenemos en otras diversas resoluciones internas de Hacienda que para hacer el cambio de información, que es por el formulario 605 o 615, y que hoy se hace todo online con el sistema Marangatú, que Hacienda nos rechaza estos cambios cuando no adjuntamos la factura, no adjuntamos, pero ya no es una función notarial. Sí son necesarios, sí hay que hacer, pero no entra por el lado notarial esta exigencia. Entra al Perfecto. contribuyente. Ok, y por último, una consulta que ya me habían hecho también. ¿Se están aplicando las multas para aquellas sociedades que no han cumplido las comunicaciones dentro de los 45 días de modificada que Bueno, podamos entregar nosotras? ¿Se están sí aplicando? se están aplicando y no se cumple, y voy a explicar un poquito el sí, pero no, pero sí. Yo dije lo que no dije, pero pasó lo que no hubo. Bueno, Sí, por favor. el sistema informático es uno y práctico, ¿verdad? Está bastante bien hecho, hay que darle lo suyo. Se esforzaron en hacer un buen sistema. Tiene sus fallas como todos, pero está muy bien. Perdón, un mosquito menos por acá. Bueno, entonces, cuando presentamos tarde, el sistema informático instantáneamente genera la multa. La multa se genera, está ahí, ya te dice, y son de 8 millones para arriba las multas. Hay casos de 25, de 24, 25 millones, de 50 millones, de 100 millones, o sea, 80 millones, 80 y pico millones. Hay multas así, ya las he visto. Pero hay un señor que trabaja en favor de todos los ciudadanos, no solamente los contadores y los escribanos. Se suele hacer conocer públicamente bajo el nombre de Roger Benítez Cowan. Este señor, eh, porque la ley lo obliga, el sistema informático está establecido conforme a la ley, las multas se hacen y están ahí, pero no se están aplicando. Hay rumores. Hay rumores, no hay ninguna certeza que habría una especie de perdón, saldría una ley, porque tiene que ser por ley, ya no puede ser por resolución de nadie. No está en manos de Roger ni nadie así. No está en manos de un ministro común. Que salga por ley una especie de perdón especial por todos los atrasos que están habiendo y decir, bueno, hasta esta fecha nomás ya y después ya se aplica y ya se va a cobrar, porque la multa genera el sistema y alguien se olvidó de hacer que esta multa se transfiera hasta Hacienda. Y al no transferirse de Hacienda, no sale, no genera, no me bloquea el RUC, no hace nada. Por algún motivo, Abogacía cortó el cable que se iba hasta la Subsecretaría de Tributación, hasta el Marangatú, y las multas no llegan hasta el Marangatú. Hubo ahí un cortecito en el medio. Alguien metió un tijerazo por ahora. La ley exige que eso esté conectado y que la multa se aplique. Hay que ser honesto, la ley ya está y se está aplicando la ley y nada más que la ley y está todo bien. Pero alguien metió un tijerazo, no está viendo y están tratando o viendo que salga una ley de perdón otra vez después de tantos perdones que ya nos dieron. Eso sí les puedo decir, eso está por ahí, pero no hay ninguna garantía que eso salga. Lo único que podemos hacer es rogar que nuestros legisladores sigan los criterios, los delineamientos que pide nuestro amigo Roger, pero él no es el Dios y no es necesario que le hagan siempre caso. Eso también hay que aclarar. Y por último, de ese tema también es interesante aclarar
que en el caso específico de... Ay, perdón, estaba por hablar... me consta que Roger, siendo bastante inteligente, nosotros vemos que al hacerse la escritura sale con la fecha de ingreso al registro, lo cual está bien, tiene su técnica, su razón lógica jurídica de serlo. Pero ellos internamente tienen acceso al sistema de la DGRP y revisan la fecha de salida. Están revisando desde la fecha de salida. Por eso hay muchos casos que dicen, esta escritura era de marzo y yo hice y no me cobró multa. Y esta era desde julio y me cobró multa. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Porque es en abogacía ya no toman en cuenta la fecha de entrada, toman en cuenta la fecha de salida que ellos ven a través del sistema informático. Entonces, es muy importante que el escribano, apenas salga su escritura, entregue al requirente de inmediato. Es más, yo les diría, hagan con una pequeña nota recordándole su obligación de hacer la inscripción en Abogacía del Tesoro en plazo. Dice, porque ya no importa tanto la fecha de entrada sino salida. A ver, no estoy escuchándote, Ana. ¿Alguien más? A ver. Yo, sí, nos dan más ya el tiempo como para ir cerrando y por lo menos una de las respuestas si podés contestarnos. Yo no tengo ninguna pregunta, decime y respondo en 2 minutos. Pregunta Lucía, ¿compra como anticipo de herencia es deducible del IRP? No, no, porque si compra como anticipo de herencia, entiendo yo que compra el papá para el hijo, ya les dije, para el IRP debe comprar yo y estar a mi nombre. La factura y el título a mi nombre. Si compro factura a mí, título al otro, ya no sirve. Les dije hace rato. Sí, entiendo que es eso. Ariel pregunta, ¿por vehículo es exigible la factura por venta de inmuebles? Solo de nuevo. Vehículo e inmuebles. Vehículo por vehículo es exigible la factura, coma. Sí, para venta de inmuebles. Sí, también. Solo nuevo, ok. Y por último, si hay venta de acciones, igual se debe facturar al socio que vende. Al que compra, el que vende factura al que compra, sí. Sí, hay que facturar, sí. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, licenciado Francisco, por gracias a ustedes, como siempre. Dudas. Y estamos en contacto. Muchas gracias a todos los que nos pudieron acompañar en el día de hoy. Nada, gracias a ustedes, que estén bien. Adiós.